estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Las acciones de Mercado Libre cayeron 12,7% el viernes, su mayor caída en un día desde noviembre del 2024, esto después de una conferencia de resultados donde analistas de Wall Street cuestionaron intensamente la estrategia de la empresa. Por lo pronto, Marcelo Santos del JP Morgan enfocó su pregunta en la compresión del margen de interés neto, cuestionando la decisión de prestar a segmentos más riesgosos a menor tasa. El CFO de Meli, Martín de los Santos, respondió que la empresa extendió deliberadamente la duración promedio de sus préstamos personales de 5 a 8 meses para alcanzar segmentos donde tienen que trabajar con spreads más pequeños o donde el riesgo es mayor. Efectivamente, Meli confía que puede seguir siendo rentable en este tipo de segmento. Recordemos que el portfolio de tarjetas de crédito creció más de 100% interanual, mientras la empresa bajó el umbral de envíos gratis en Brasil. Por otro lado, un analista de HSBC expresó su preocupación por un costo de riesgo que aumentó sustancialmente a alrededor de 37%. De los Santos explicó que 2/3 de la compresión provienen del hecho de que el libro de crédito crece al 87% interanual, mientras que los ingresos crecen al 49%. Pese a las preocupaciones, analistas mantuvieron un precio objetivo de consenso de $2.413 para Meli a 12 meses, representando un potencial de alza superior a 40%. Por otro lado, comentarles que las acciones de YPF cayeron 1% el viernes, pese a haber superado expectativas de revenue y de ganancia neta. En la llamada de la petrolera, los analistas preguntaron por el eventual descongelamiento de precios en el surtidor después del 15 de mayo, cuando vence ese plazo del amortiguador que fijó Marín desde abril. El CEO de YPF dijo que la decisión de implementar ese congelamiento se tomó cuando la demanda de combustibles estaba cayendo aproximadamente 10% a fines de marzo. Sobre qué pasará después del 15 de mayo, Marín no brindó certezas y dijo que a principios de la próxima semana tomarán y comunicarán una decisión. Ante la consulta sobre la posibilidad de acelerar inversiones dado el elevado precio del Brent hoy por hoy, Marín fue claro y dijo que no pueden hacerlo porque tienen cuellos de botella. Sin embargo, dijo que eso podría llegar a suceder el año que viene. Cierro comentándoles que hacia el cierre del mercado el viernes nos llegó la noticia de que Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por anticipar la crisis del 2008, estuvo comprando acciones de Mercado Libre y dice que espera retornos del 15% anual. ¿Vos qué pensás? Déjame saber en la encuesta en Spotify o los comentarios en YouTube. 2. El spread entre los credit default swaps a 1 y 2 años de Argentina supera actualmente los 270 puntos básicos, muy por encima del promedio habitual de otros países que puede rondar 20 a 60 puntos básicos. Como escribió Tomás Carrió en bloomberlinia.com, mientras el seguro a un año opera en niveles de 238 puntos básicos, la cobertura contra default a 2 años posterior a la elección presidencial del 2027 salta 509 puntos básicos. Estamos hablando entonces de un valor 113% superior. Luis Caputo ha empezado a señalar en entrevistas y conferencias que cree que el llamado riesgo KUKA es cero, pero el mercado le sigue asignando algún grado de probabilidad. Gustavo Nefa, director de Research for Traders, marcó que evidentemente el salto que tenés entre 1 año y 2 años es el tema de las elecciones, 100%. Recordemos que los seguros contra default no son los únicos instrumentos que miden esos temores. Lo vemos evidentemente también en los bonos AO27 y AO28 que reflejan esa versión. En la última licitación, el Tesoro colocó el tope de $450 millones en el AO27 a una tasa del 5,16%, pero la demanda por el AO28, ya fuera del mandato actual, no completó ese cupo de 450. En una conferencia de prensa en Casa Rosada el viernes, Caputo dijo que la Argentina podría colocar deuda antes del final del mandato de Milei en caso de que las tasas sean razonables. Y acá obviamente estamos hablando del mercado internacional. Y con respecto al nuevo super RIGI que el gobierno está preparando para mandar al Congreso, Caputo dijo que bajarían la tasa de impuesto a las
las ganancias del 25 al 15% y que los proyectos que se podrían presentar podrían tener que ver con data centers, paneles solares, fertilizantes, cobre, baterías de litio y cadenas del uranio, entre otros sectores. 3. Las acciones en Estados Unidos cerraron en máximos históricos el viernes, impulsadas por señales de fortaleza en el mercado laboral y por un renovado entusiasmo en torno al sector de semiconductores. El S&P 500 subió 0,8% y logró su sexta semana consecutiva de ganancias, su mejor racha desde el 2024, mientras que el Nasdaq sumó 1,7% y el Dow Jones 0,02%. El repunte estuvo liderado por las compañías vinculadas a inteligencia artificial y chips, con un índice de semiconductores que avanzó 11% en la semana. Y la empresa Intel estuvo entre los grandes protagonistas después de un informe del Wall Street Journal que señaló que un acuerdo preliminar con Apple está en camino para fabricar chips. Broadcom también ganó terreno luego de que trascendiera que Apollo Global y Blackstone evalúan financiamiento de $35.000 millones para la empresa. El avance de la renta variable coincidió con un informe laboral en Estados Unidos mejor a lo esperado, con las nóminas no agrícolas aumentando por segundo mes consecutivo en abril, algo que no ocurría desde hace casi un año. Sin embargo, hay que decir que Wall Street también está cada vez más cautelosa con el transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz, sin grandes cambios previstos para el segundo semestre de este año. La mayoría de los inversores encuestados por Goldman Sachs la semana pasada esperaba que los flujos a través de Hormuz se vieran interrumpidos más allá de fines de junio, y el 43% de los encuestados no esperaba que el transporte marítimo volviera a la normalidad hasta después de julio. Además, un tercio de los encuestados espera que el crudo Brent termine este año entre $80 y $90 el barril. El estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán ha empujado a los inversores a evaluar más seriamente las consecuencias de una interrupción prolongada de los flujos a través del estrecho. Recordemos que estamos hablando de una quinta parte de los envíos mundiales del petróleo y el gas natural licuado pasando por ese estrecho. Goldman encuestó a 837 clientes institucionales del 4 al 6 de mayo. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados este viernes. El S&P Merval cayó 2,3%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 12,7% para Mercado Libre y ninguna suba. Los bonos Ley Nueva York cerraron hasta 0,7% arriba, dejando al riesgo país en 510 puntos. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.400 pesos, el MEP en 1.434 y el contado con liqui en 1.483 pesos. En cuanto al oficial, el minorista quedó el viernes en 1.420 y el mayorista en 1.398 pesos. En materia de tasas, la LECAP a junio cerró en 25% y la caución a un día en 19,5%. El Banco Central, por su parte, compró el viernes $110 millones, dejando las reservas brutas en $46.056 millones. La fija. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana positiva para la renta fija argentina, que se vio impulsada por el upgrade de Fitch Ratings, que subió la nota soberana de CCC+ a B- con perspectiva estable. A partir de ello, los bonos globales argentinos avanzaron en promedio semanal 2,5% y los bonares hicieron lo propio 2,2%. En este contexto, el riesgo país todavía no logra perforar los 500 puntos, mientras que Bolivia, que en los últimos años ha tenido un rendimiento parecido al nuestro, ya está en 325 y Ecuador en 402. Pero detengámonos un ratito en Bolivia, que llevó a cabo esta semana una emisión en el mercado internacional de deuda. Y voy a citar textualmente a Juan Cruz Leskovich de Schroders, que describió y analizó la colocación, y abro comillas. Bolivia emitió un bono a 2031 en dólares a 9,75% de tasa, asumiendo una inflación estadounidense de 2,3% promedio en los próximos 5 años. Se trata de una tasa real de 7,3%. Este nivel de tasa requiere de supuestos muy fuertes en términos de crecimiento, superávit primario y o apreciación cambiaria para que la deuda no tenga un sendero creciente. Dicho de otra manera, aunque luzca obvio, no parece un nivel de tasa muy sostenible, ya que según el World Economic Outlook publicado por el FMI en abril, la deuda bruta sobre PBI de Bolivia es 82%, y cierro comillas en relación a lo señalado por Juan Cruz. Pero volvamos un minutito a la Argentina. Quiero citar un informe de GMA Capital sobre el potencial de los bonos y voy
a mencionar textual algunos pasajes. Incluso después del upgrade, la deuda hard dólar argentina continúa operando con rendimientos cercanos al 10%, niveles que todavía se ubican por encima de países con calificaciones similares. En un universo emergente donde los retornos generosos están en extensión, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada. La comparación regional refuerza esa idea. Bonos soberanos de países ubicados en escalones equivalentes como Bolivia, Egipto o Nigeria operan por debajo con TIRs de 8,8%, 7,2% y 6,7% respectivamente, aún compartiendo perfiles de riesgo elevados. Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para cerrar esa brecha?, se pregunta GMA Capital y se responde: los drivers favorables deberían consolidarse y sobre todo reducirse los factores de incertidumbre política y financiera. En un mercado que todavía mira más allá del corto plazo, las dudas de cara a 2027 y la continuidad del actual régimen económico siguen funcionando como un límite para una compresión más contundente del riesgo país. Por último, GMA Capital sintetiza: por esta razón, Argentina opera todavía desfasada respecto de su nueva categoría crediticia. Incluso después de la mejora de Fitch, los soberanos continúan rindiendo por encima del promedio de créditos B-, manteniendo una penalidad que el mercado todavía no terminó de corregir. En este sentido, si la curva argentina lograra converger hacia spreads consistentes con ese escalón, bonos largos como el GD35 podrían capturar ganancias de capital cercanas al 13% en moneda dura. A su vez, las revaluaciones potenciales aumentarían a medida que se proyectan futuras mejoras de rating. Un escenario de convergencia hacia la categoría BB+, el último escalón previo al grado de inversión y donde hoy se ubican países como Colombia, Paraguay o Serbia, implicaría retornos de capital cercanos al 30% para los bonos largos compatibles con un riesgo país inferior a los 100 puntos básicos, y cierro comillas. Ahora sí, vamos a pasar a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Lisandro Meroy, analista de research de TSA Bursátil. Buenos días, Lisandro, bienvenido a La Fija. Empiezo pidiéndote un análisis sobre cómo estás viendo la curva de bonos argentinos. Sin duda que los títulos en pesos vienen siendo ganadores en este 2026, principalmente aquellos con ajuste por ser, donde una inflación por arriba de lo esperado y la dinámica favorable del FX llevaron a retornos en moneda dura cercanos al 20% para los bonser en lo que va del año, cuando bonares y globales muestran retornos mucho más acotados en el mismo lapso. Ahora bien, con un sistema que hoy por hoy transita con niveles de liquidez que parecen adecuados y flujos en el frente cambiario que mantienen ancladas las expectativas sobre el tipo de cambio, las tasas han comprimido el último tiempo con LECAPS y BONCAPS que a fines de enero operaban con tasas mensuales superiores al 2,5 y hoy lo hacen en torno a 2,0. Todo esto acompañando una tasa TAMAR que bajó aproximadamente 10 puntos porcentuales en términos de TNA durante la misma ventana temporal. Sobre implícitas en curvas, el mercado confía en que comience un proceso de desinflación durante los próximos meses, aunque las últimas ruedas se han corregido al alza las cifras para abril y mayo, quizás entendiendo que el proceso sea algo más gradual. Esto se refleja también en el último REM del Banco Central, donde los encuestados mantienen sus proyecciones de inflación para los próximos meses, con datos que podrían perforar el 2% recién en agosto y un acumulado anual que volvería a situarse cerca del 30%. Siguiendo con la curva en pesos, ¿en qué instrumentos están viendo atractivo para quien busca manejo de liquidez y en cuáles para el que busca rendimiento total en pesos? A la hora de pensar en carteras, de corto plazo, instrumentos SER o TAMAR a junio son opciones ante una inflación que podría no desacelerar tan rápido como espera el mercado y con tasas de interés que podrían mantenerse en los niveles actuales o incluso subir ante la persistencia en los índices de precios. Para colocaciones más largas, BONSER con vencimiento en 2028 y 2029 aparecen como alternativas que no han comprimido rendimientos, aunque debe contemplarse con mayor énfasis la variable del FX a partir del segundo semestre. ¿Creen que el carry trade aún tiene margen o ya se torna riesgoso en estos niveles? A ver, hoy por hoy la expectativa general parece inclinarse por unos meses más de estabilidad cambiaria, al menos mientras continúen los flujos relacionados a la cosecha gruesa y las colocaciones de deuda por el lado de la oferta. Este punto es crucial a la hora de definir los posicionamientos en pesos, que como ya se mencionó, vienen siendo los claros ganadores en lo que va del año. También
Hay que tener en cuenta que el punto de partida actual llama a tener un poco de cautela dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor. Así, la continuación del carry es una alternativa para inversores dispuestos a asumir el riesgo cambiario, donde perfiles conservadores podrían empezar a dolarizar parte de la cartera y mantenerse cortos en pesos como lo más apropiado, mientras que aquellos más arriesgados sí verían valor en extender duration con títulos SER y seguir posicionados en pesos. Al comparar deuda argentina, ¿ven más atractivo en bonos soberanos en pesos o en bonos soberanos en dólares? Para plantear posicionamientos en distintas monedas, es conveniente simular retornos en dólares bajo distintos escenarios de inflación o tasas, junto con las proyecciones para el FX durante los próximos meses. Con un tipo de cambio acoplándose a la mediana del último REM, prácticamente no existen retornos positivos medidos en dólares para los instrumentos en pesos, y un escenario de mayor estrés dejaría incluso fuertes pérdidas para lo que es el carry. Entonces queda claro que las inversiones en pesos dependen en gran medida de una relativa estabilidad para la moneda o incluso de una mayor apreciación. En este sentido, la oferta del agro podría contribuir favorablemente en los meses más próximos, aunque continuar posicionándose en pesos debería ser hoy considerado con mayor cuidado, sobre todo para aquellos perfiles más conservadores. Yendo ahora puntualmente a la curva hard dólar argentina, ¿qué tramo les gusta más y para qué tipo de inversores? Si hablamos de dolarización de carteras, un mix entre el AO27 y títulos más largos como el GD41 y GD35 mostrarían buenos retornos en un escenario sin disrupciones a un año vista. En este sentido, el Bonar 2027 permite cobrar mensualmente un flujo de rentas en dólares y estaríamos invirtiendo en un título que vence dentro del actual mandato. Además, si buscamos capturar una compresión en el riesgo país, los soberanos con mayor duration serían los más beneficiados en ese escenario. En el mercado de bonos corporativos, ¿en qué tipo de instrumentos y de duration están viendo mejores oportunidades? Las obligaciones negociables hard dólar han ido comprimiendo su rendimiento al compás de la deuda soberana y de la deuda de alto rendimiento global, aunque sin exhibir demasiada volatilidad. Esto las ha instalado entre los inversores locales como una alternativa atractiva a la hora de dolarizar sus portafolios. Ahora bien, a la hora de pensar los posicionamientos, el tramo corto puede encontrarse distorsionado por la necesidad de algunos actores de mercado necesitados de cobrar los dólares provenientes de la amortización de los títulos, con lo cual el horizonte de inversión debe extenderse para obtener un rendimiento más alto. Al respecto de esto último, vale destacar que las ONs con mayor duration operan con bajos spread en comparación a instrumentos globales, con lo cual los inversores conservadores deberían tener en cuenta esto a la hora de agregar ONs a sus carteras, ya que el margen de compresión requerirá de una mejora en el entorno local e internacional, mientras que quedan más expuestos a eventos negativos por tratarse de instrumentos en una economía que todavía cuenta con cierto componente especulativo de acuerdo a las calificadoras de riesgo. Y ahí pasaba por la fija Lisandro Meroy, analista de research de TSA Bursátil, a quien le agradecemos un montón por haber estado en la fija. Y ahora tenemos en línea a dos ejecutivos de Mills Capital. Nos pusimos en contacto con ellos porque estuvieron analizando en detalle el Fondo de Asistencia Laboral, más conocido como FAL, y queremos hacerles algunas preguntas al respecto. Empiezo con Emilio Boto, jefe de estrategia e inversiones de el mencionado Mills Capital. Emilio, contanos qué cambio genera este mecanismo en la economía y en el mercado de capitales. Creo que el error más común hoy es pensar el FAL únicamente como una reforma laboral. Pero en realidad el cambio es mucho más profundo, es financiero, porque en Argentina durante décadas las indemnizaciones funcionan como un pasivo contingente. Quiero decir que uno sabía que existían, pero no sabían ni cuándo iban a impactar ni en qué magnitud. El FAL cambia esa lógica, porque convierte ese riesgo que es incierto en un flujo periódico, previsible y, lo más importante, administrable. Si el sistema se implementa correctamente, puede generar un flujo estructural de ahorro muy importante, porque el mercado estima entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales, que sería todo un flujo dentro del mercado argentino. Estamos hablando de aportes que para las empresas privadas van a ser recurrentes en forma mensual y que se van a canalizar a través de vehículos financieros que van a ser gestionados profesionalmente. Este flujo obviamente va a impactar en el mercado local, generando mayor profundidad, mayor horizonte de inversión y estabilidad. Y eso no es menor, porque en el mercado argentino estamos acostumbrados a que el corto plazo condicione casi todas las decisiones de inversión. En este tipo de esquemas, la gestión profesional creo yo que es clave, porque no se trata solamente de buscar rendimiento, porque estos fondos tienen un objetivo claro, que es administrar contingencias laborales. Entonces, desde el punto de vista de la gestión,
se debe poner énfasis en todo lo que es los principios de prudencia, privilegiar la liquidez y obviamente tiene que haber un estricto control del riesgo. El FAL llega en un momento interesante para Argentina porque se empieza a volver a discutir conceptos muy importantes a la hora de invertir, que es el ahorro administrado, la duration, me refiero en este caso a lo que es el horizonte de inversión, a planificar financieramente en el largo plazo. Porque no nos olvidemos que nuestro país está acostumbrado a operar siempre en modo defensivo, de corto plazo, y eso representa un cambio para mí cultural muy importante. La reglamentación está pendiente de los fondos FAL, pero el marco legal ya existe y su dirección es muy clara. Hay que anticiparse y planificar, porque las empresas que empiecen a evaluar sus opciones hoy van a tomar decisiones mucho mejores que las que actúan por descarte cuando entre en vigencia el FAL y tengan que empezar a hacer los aportes. Gracias, Emilio. Y ahora le pregunto a Enrique Basabe de Picasso, director de Legales y Compliance de Mills Capital, si este régimen tiene algún paralelo con las AFJP y qué impacto tiene en las empresas. Es inevitable la comparación con las AFJP porque, aunque tienen objetivos completamente distintos, ambos modelos generan ahorro institucional de largo plazo administrado profesionalmente y con impacto sobre el mercado de capitales. Ahora bien, las diferencias estructurales son muy importantes. Las AFJP formaban parte de un sistema previsional y estaban orientadas al ahorro individual de los trabajadores. El FAL, en cambio, no tiene naturaleza previsional ni pertenece al trabajador. Es un fondo del empleador destinado exclusivamente a cubrir indemnizaciones laborales. En definitiva, el FAL lo que busca es transformar un pasivo laboral incierto en un esquema más previsible y financieramente administrable para las empresas, y lo que sí comparten ambos sistemas es la posibilidad de canalizar ahorro de largo plazo hacia inversiones bajo gestión profesional, algo que históricamente fue escaso en Argentina. Para las empresas el impacto es claramente positivo, porque el FAL transforma un costo incierto en un esquema de previsión y planificación financiera. Además, hay un punto importante: esto no implica necesariamente un mayor costo. Las contribuciones previstas del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MIPYMES se compensan con una reducción equivalente en contribuciones patronales. Es decir, cambia la lógica del sistema más que el nivel de carga. Antes esos fondos iban íntegramente al Estado, ahora pasan a constituir un ahorro propio de cada empresa, administrado profesionalmente y con el objetivo específico de afrontar futuras contingencias laborales. En Argentina las indemnizaciones laborales históricamente fueron un pasivo latente y muchas veces imprevisible, y el FAL lo que permite es construir gradualmente una reserva que, bien gestionada, le da previsibilidad financiera a las compañías y mayor capacidad para absorber esos impactos cuando efectivamente ocurren. En definitiva, para las empresas el cambio no es solamente cuánto pagan, sino principalmente cómo planifican y administran ese riesgo laboral que ya tienen. Muchísimas gracias Emilio Boto y Enrique Basabe Picasso, ambos de Mills Capital, por ayudarnos a entender este nuevo instrumento. Antes de despedirme, quería repasar algunas cosas de la última semana. Por un lado, tuvimos varias emisiones de obligaciones negociables en el mercado local y quiero repasar algunas. Pecom levantó 196,7 millones de dólares con vencimiento el 11 de mayo de 2030 y un cupón anual de 7,5%. Por su parte, Profértil logró colocar 70 millones de dólares en el mercado local a 5,75% a 4 años. Asimismo, Pharmacity colocó una ON por un monto de 15 millones de dólares con vencimiento el 11 de mayo de 2029, cupón anual 7,5%. Evidentemente, las compañías siguen aprovechando que hay apetito por bonos locales debido a las restricciones que tienen las empresas para operar. Y para lo último, dejamos la colocación más resonante, que fue la de Banco Nación, que volvió al mercado después de 30 años. Es decir, la última vez que licitó Banco Nación, Messi aún jugaba en las infantiles en Rosario. Concretamente, BNA colocó 3 instrumentos. Una ON clase 1 en pesos por 187.719 millones de pesos, vencimiento el 11 de mayo de 2027, tasa TAMAR más margen de 4,25%, pagadero trimestralmente y amortización bullet. En segundo lugar, colocó una ON dólar MEP clase 2 por 30,5 millones de dólares, con vencimiento el 11 de mayo de 2029, cupón anual 5,5%. Por último, hubo una ON clase 3 en UVA con vencimiento al 11 de mayo de 2028, mediante la cual levantó un monto de 291.000 millones de pesos, cupón anual de 5,25%, pagadero trimestralmente y amortización
en 5 cuotas iguales y trimestrales. Pero también hubo agite en el exterior, ya que CGC colocó en Estados Unidos $200 millones con vencimiento el 28 de noviembre de 2030, cupón anual de 11,875% a un precio de emisión de 102,65%. Pero lo más interesante en el extranjero fue que la ciudad autónoma de Buenos Aires colocó otros $500 millones bajo ley británica tras recibir ofertas por $3.000 millones. El bono fue a 10 años, vencimiento del 13 de mayo de 2036, a una tasa de 7,05%, TIR de 7,375%. Paga intereses semestrales y amortiza en 3 cuotas anuales en 2034, 35 y 36. Ahora sí, estimados oyentes, voy cerrando esta columna. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos una parte de lo que escribió el viernes Michael Burry, el inversor famoso por la película The Big Short. Mercado Libre es el Amazon de Brasil, México y Argentina. Compré una nueva posición en Meli en los $1.600. Burry proyecta que las ventas de Meli crecerán 30% este año a más de $40.000 millones. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.